Muy buenas tengan todas y todos. En el siguiente video vamos a hacer revisión de un simulador para el experimento de la determinación espectrofluorométrica de quinina. Específicamente lo que vamos a realizar son los espectros de excitación y de emisión de la quinina. ¿Ok? Entonces, para comenzar a guiarles, primero comentarles que dentro del recurso didáctico en donde ustedes encuentran diversas actividades, videos, las prácticas y material complementario, específicamente sobre el análisis de quinina, sobre este espacio de simulador es que ustedes van a encontrar este video, ¿ok? El simulador como tal, ya les voy a mostrar cuál es la ruta de descarga en caso de que en algún momento no puedan descargarlo desde este enlace. Va a estar, como les acabo de mostrar, en material complementario y una vez abierto el material complementario, van a agregar o van a descargar esta carpeta que está en formato .zip. Deben de descomprimirla. ¿Ok? Una vez que la descompriman, nada más deben de ejecutar el archivo determinación.exe o determinación ejecutable. ¿Ok? Entonces, para entrar en materia, vamos a revisar lo siguiente. Insisto, material complementario, descargamos el zip y en esta pantallita es donde encuentran este video, ¿verdad? O en este botón, en este enlace. Entonces, primeramente nos vamos a ir a Google para que vean la ruta. Ok, vamos a escribir Florence's Simulator. Ok, vamos a tener varios enlaces. Notar este primero, que ya lo vamos a revisar más adelante. Es un Spectra Viewer específicamente, no es un simulador. Por el momento vamos a detallarnos en este simulador que tenemos acá, ¿ok? Que es un simulador específico para la parte UV visible y de fluorescencia, ¿ok? Específicamente podríamos descargar una guía de un laboratorio virtual, la cual se los recomiendo si quieren empaparse un poco más acerca de la técnica y antes del laboratorio, ¿verdad? Sería una muy buena actividad prelaboratorio complementaria a esta corta y pequeña actividad que vamos a ver en este momento. Entonces, vamos a hacer la descarga y noten que me están enviando un sitio de GitHub. Un GitHub o el sitio de GitHub es un repositorio en el cual normalmente la gente que desarrolla código lo utiliza para poner sus proyectos y demás. Entonces, el archivo que yo les colgué es básicamente este que está acá. Para las personas que tienen Macintosh o sistema operativo Macintosh, deberán de descargar este otro que está acá. Ok, entonces no les descargué esta guía, puesto que la idea es que al menos hagamos este video y ya para quienes quieran ahondar más pueden revisar esa guía, la cual está bastante interesante. Ok, entonces si nos vamos a al archivo que les colgué, lo descomprimimos y demás, ustedes verán esta carpeta. En esta carpeta, ya una vez abierta y descompresa, como les decía, está el archivo ejecutable y es el que nosotros vamos a abrir. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de esta parte o de este simulador? Bueno, la idea se les va a abrir algo como lo que están viendo en este momento. La idea de este simulador es que ustedes puedan realizar los espectros de excitación y los espectros de emisión para la quinina. Si ustedes ponen detalle en el procedimiento de laboratorio, específicamente, nosotros nos centramos en que ustedes realicen lo que es los reactivos y disoluciones, ¿verdad? Para la determinación de o la preparación de la curva de calibración,
la preparación de la muestra incógnita, ¿ok? Y hacemos evaluación de lo que es la dependencia de la fluorescencia y el pH junto con el efecto de apagado por supresión dinámica o efecto quenching, ¿ok? Sin embargo, no hacemos los espectros, ¿ok? La realidad es que no los hacemos por un tema de tiempo y por un tema de que a veces les parecía un poco abstracto al momento en que se hacía físicamente. Pero con este simulador podemos solventar esa parte abstracta de que dejamos uno fijo, el otro es variable, etcétera, ¿ok? Entonces, para realizar el experimento, aquí viene un poco de teoría que ustedes pueden revisarla, por supuesto. Viene un experimento propuesto y aquí viene el simulador de fluorescencia. Estamos simulando un espectrofluorómetro, como ya ustedes vieron en teoría. Tenemos una fuente UV visible, normalmente hablamos de un arco de xenón, y en un ángulo de 90 grados tenemos a la luz del detector. En este caso tenemos un detector PMT o fotomultiplicador, ¿verdad? Notar que tenemos doble selector de longitud de onda, ¿verdad? En este caso, monocromadores de excitación y monocromadores de emisión. Y tenemos dos fluoróforos, la rodamina B y la quinina. Vamos a trabajar en este caso solo con quinina a esta concentración propuesta con un quencher nulo, ¿ok? O sea, concentración 0 molar de cloruro de sodio. Y en este caso vamos a hacer los barridos, ¿ok? Para los barridos vamos a comenzar con el de excitación, ¿ok? Vamos a comenzar con el de excitación y lo que quiero que tengamos claro es lo siguiente. La propuesta de experimentos va en dos sentidos. Primeramente, que ya como ustedes saben, después de haber leído el procedimiento, la longitud de onda de emisión de la quinina es 450 nanómetros. Esa es la longitud de onda a la cual vamos a trabajar. ¿Ok? Sin embargo, existe el caso hipotético que puede darse de que no lo conozcamos. ¿Ok? Entonces, para la excitación, vamos a partir de 300 nanómetros. Como ya vimos en teoría, en los 250 nanómetros, si bien tenemos un pico de excitación, ese tipo de radiación electromagnética, al ser tan energética, puede favorecer los procesos de predisociación y de disociación de algunos enlaces en la molécula, lo cual en última instancia nos apagaría la fluorescencia de la quinina. Entonces vamos a hacer un barrido desde los 300 hasta los 500. O sea, el monocromador de excitación será el que se mueva y el de emisión será el que quede fijo. Para entender esa parte abstracta, lo podemos ver de una manera muy clara acá, en donde el monocromador de emisión está fijo en 450, ¿ok? Y el monocromador de excitación es el que se está moviendo. O sea, a la muestra de quinina le está llegando radiación electromagnética de todas estas longitudes de onda, ¿ok? Y nosotros estamos viendo cómo responde la emisión a los 450 nanómetros, ¿ok? La parte que les va a quedar a ustedes para experimentar es la siguiente. ¿Qué pasa si nosotros no conocemos la longitud de onda de mayor emisión de la quinina, que es 450? O sea, ¿qué pasa si yo aquí hubiera hecho el experimento con 400 nanómetros? ¿Ok? ¿Cambiaría el espectro? ¿No cambiaría la forma del espectro? ¿Ok? Es algo que les va a quedar a ustedes para simular en este experimento. ¿Ok? Ahora bien, y de igual manera, los invito a que hagan también el proceso con la rodamina, ¿ok? Para que entendamos un poco más el trasfondo de la técnica. Vamos ahora a hacer el barrido de emisión. Como a ustedes se les ha dicho en teoría, el concepto es relativamente sencillo si tenemos claro de que un barrido de excitación quiere decir que yo hago un barrido literalmente, ¿verdad?
hago un scanning completo de las diferentes longitudes de onda de excitación en mi rango de interés. Un espectro de emisión se va a centrar entonces en barrer ciertas longitudes de onda de excitación. En este caso, vamos a trabajar con 360 nanómetros como longitud de onda inicial y en este caso vamos a llevarlo hasta 600. Tomando, ya ustedes sabrán que son 350 nanómetros la excitación y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? No solo porque ya lo vimos en la práctica, sino porque también lo estamos viendo en evidencia en este espectro. Si seleccionamos 350 de excitación, esto lo eliminamos, ¿verdad? Además, él va a saber que al ser un escaneo acá, este es el que lo va a mover desde 360 hasta 600. ¿Por qué empezamos en 360? Recuerden el concepto de desplazamiento de Stokes, que básicamente lo que nos dice es que una molécula que florece, normalmente florece a una longitud de onda mayor que aquella longitud de onda a la que se excitó, puesto que en el proceso de fluorescencia, como ya estudiamos en teoría, hay una gran cantidad de mecanismos de desactivación, los cuales son no radiantes, y esos mecanismos compiten con los radiantes y por tanto hay una cierta pérdida energética que nos implica o nos obliga a que la radiación que obtenemos por fluorescencia tienda a ser menos energética. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el escaneo y como verán, el de excitación está fijo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un espectro de emisión. Entonces, él va registrando la intensidad de emisión a cada longitud de onda. Como pueden ver, el máximo de excitación está a 350. Yo estoy excitando a 350 y la respuesta de emisión la estoy teniendo a un máximo de 450 nanómetros según lo que estamos registrando en este espectro. Evidentemente nos falta un poquito, ¿verdad? Para llegar a 600, pero vemos que el pico de emisión ya está decayendo y como sabemos también tenemos bien identificado el máximo de emisión de la quinina. Lo que les tocaría a ustedes hacer ahora es, ok, ¿qué pasa? Y los invito a que lo hagan después de este ejercicio. ¿Qué pasa si en vez de excitar a 350, yo excito a 300? Porque supongamos que quise comenzar con emisión y no conocía cuál era el valor máximo de excitación de la quinina. ¿Ok? Y ese sería el experimento de generar los espectros de excitación y de emisión en la quinina. También los invito a que hagamos un efecto con el quencher, ¿ok? Podemos medir, vean que en este caso no tenemos valores, pero sí podemos hacer o sea, no lo estamos haciendo como lo haríamos en la práctica de laboratorio, pues, o sea, en donde hacemos, podríamos hacer hasta un gráfico, ¿verdad? Después de añadir el bromuro de sodio, pero lo que sí podríamos hacer es generar los espectros de excitación y de emisión y hacer un overlay, ¿verdad? Hacer un solapamiento de los mismos cuando existe y cuando no existe quencher y aumentar la concentración del quencher para ver cómo se comporta dicho barrido. ¿Ok? Espero que les sea de utilidad este recurso y no sin antes devolverme un momento a el Spectra Viewer que les comentaba anteriormente de Thermo Fisher Scientific, en donde en este recurso podríamos entender un poco, de hecho, bueno, es que esto estaba ya previamente cargado, lo había utilizado anteriormente, podemos ver y hacer comparaciones de una lámpara de línea como la del mercurio, en donde ven líneas prácticamente de emisión, o podemos comparar el arco de xenón, en donde vemos
una buena distribución espectral de la radiación electromagnética. Podemos ver cómo trabajan los filtros, diferentes filtros, que estos filtros están asociados normalmente a equipos de la marca, pero bien podemos trabajar con un filtro personalizado en donde ustedes digan, bueno, si yo quiero elegir 450 nanómetros de un ancho de banda de 10, ¿qué parte de la radiación electromagnética estoy yo seleccionando ahí? ¿Y cómo se ve eso cuando yo elijo la quinina, por ejemplo? ¿Ok? ¿Qué efecto me hace? Vean que aquí tienen el de excitación, ¿ok? Aquí tienen el de emisión. ¿Qué efecto hay si yo elijo 450 o si yo añado, perdón, aquí no me salió. Si yo añado, podemos añadir otro filtro acá, solo que por alguna razón en este buscador, bueno, acá está, añadir nuevo filtro. Si yo añado uno de 450 con un ancho de banda de 30 nanómetros, ¿qué implica eso? Entonces vemos cómo estamos tomando mayor radiación, ¿ok? De longitudes de onda en las cuales no necesariamente está el máximo de emisión de la quinina, ¿ok? Podríamos trabajar con otros fluoróforos e inclusive podríamos poner filtros de emisión. En este caso estamos trabajando con filtros de excitación, pero sería exactamente lo mismo con filtros de emisión, un filtro personalizado a 450 y anchos de banda diferentes, ¿ok? Es una forma interesante al menos de visualizar los espectros, el efecto del ancho de banda para que ese concepto lo internalicemos mejor o al menos lo podamos visualizar un poquito mejor, y el efecto o la razón, una de las características que se quieren en una lámpara, ¿verdad? En una fuente de radiación en fluorometría es que además de ser intensa, ¿verdad? Tenga una amplia distribución espectral de radiación en un amplio rango de longitudes de onda. ¿Ok? Espero que este video les sea de utilidad y los insto a revisar con detenimiento el simulador que acabamos de ver. Que estén bien. Saludos.